Capítulo 58. Función positiva de la pureza del corazón. Antes de concluir el ciclo de consideraciones concernientes a las palabras pronunciadas por Jesucristo en el Sermón de la Montaña, es necesario recordar una vez más estas palabras y volver a tomar sumariamente el hilo de las ideas del cual constituyen la base. Así dice Jesús: Habéis oído que fue dicho no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27 y 28. Se trata de palabras sintéticas que exigen una reflexión profunda análogamente a las palabras con que Cristo se remitió al principio a los fariseos. Y cuando decimos al principio, nos referimos a el principio de la creación. Y como decía, los cuales, apelando a la ley de Moisés, que admitía el llamado libelo de repudio, le habían preguntado si era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, y él había respondido: ¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Por esto dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Mateo 19, 3 al 6. También estas palabras han requerido una reflexión profunda para sacar toda la riqueza que encierran. Una reflexión de este género nos ha permitido delinear la auténtica teología del cuerpo, siguiendo la referencia al principio, que fue hecha por Cristo, y le hemos dedicado una serie de reflexiones a los textos relativos del libro del Génesis, que tratan precisamente de ese principio. De los análisis de los hechos ha surgido no sólo una imagen de la situación del hombre como varón y mujer en el estado de la inocencia originaria, sino también la base teológica de la verdad del hombre y de su particular vocación que brota del misterio eterno de la persona como imagen de Dios encarnada en el hecho visible y corpóreo de la masculinidad o feminidad de la persona humana. Esta verdad está en la base de la respuesta dada por Cristo en la relación al carácter del matrimonio y en el particular a su indisolubilidad, y es la verdad sobre el hombre y la verdad que hunde sus raíces en el estado de la inocencia originaria, verdad que es necesario que entendamos y por lo tanto en el contexto de la situación anterior al pecado, tal como hemos tratado de hacer en el ciclo precedente de nuestras reflexiones. Sin embargo, al mismo tiempo es necesario considerar, entender e interpretar la misma verdad fundamental sobre el hombre y su ser como varón y mujer bajo el prisma de otra situación, y esto es de la que se formó mediante la ruptura de la primera alianza con el Creador, o sea, mediante el pecado original, y conviene ver esta verdad sobre el hombre como varón y mujer en el contexto de su estado de pecado hereditario, y precisamente aquí nos encontramos con el enunciado de Cristo en el Sermón de la Montaña, porque es obvio que en la Sagrada Escritura de la Antigua y de la Nueva Alianza hay muchas narraciones y frases y palabras que confirman la misma verdad, es decir, que el hombre histórico lleva consigo la heredad del pecado original, y no obstante las palabras de Cristo que son pronunciadas en el Sermón de la Montaña parecen tener dentro de su concisa enunciación, una elocuencia particularmente densa. Lo demuestran los análisis hechos anteriormente, que han desvelado gradualmente lo que se encierra en estas palabras. Para esclarecer las afirmaciones concernientes a la concupiscencia, es necesario captar el significado bíblico de la concupiscencia misma, de la triple concupiscencia, y principalmente de la concupiscencia de la carne. Entonces poco a poco se llega a entender por qué Jesús define esa concupiscencia, y precisamente el mirar para desear como un adulterio cometido en el corazón. Al hacer los análisis relativos hemos tratado al mismo tiempo de comprender el significado que tenían las palabras de Cristo para sus oyentes inmediatos, educados en la tradición del Antiguo Testamento, es decir, en la tradición de los textos legislativos, como también proféticos y sapienciales, y además el significado que pueden tener las palabras de Cristo para el hombre de toda otra época, y en particular para el hombre contemporáneo, considerando sus diversos conocimientos culturales. Efectivamente, estamos persuadidos de que estas palabras en su contenido esencial se refieren al hombre de todos los lugares y de todos los tiempos, y en esto consiste también su valor sintético, porque anuncian a cada uno la verdad que es válida y sustancial para él.
¿Cuál es esta verdad? Indudablemente es una verdad de un carácter ético, y en definitiva, pues, es una verdad de un carácter normativo, lo mismo que es normativa la verdad contenida en el mandamiento de no adulterarás. La interpretación de este mandamiento, que es hecha por Cristo, indica el mal que es necesario evitar y vencer. Precisamente es el mal de la concupiscencia de la carne, y al mismo tiempo señala el bien al que abre el camino a la superación de los deseos, y este bien es la pureza de corazón, de la que habla Cristo en el mismo contexto del Sermón de la Montaña, desde el punto de vista bíblico, porque la pureza del corazón significa la libertad de todo el género de pecado y de la culpa, y no sólo de los pecados que se refieren a la concupiscencia de la carne. Sin embargo, aquí nos ocupamos de un modo particular de uno de los aspectos de esa pureza que constituye lo contrario del adulterio que es cometido con el corazón. Si esa pureza de corazón de la que tratamos se entiende según el pensamiento de San Pablo como la vida según el Espíritu, entonces el contexto paulino nos ofrece una imagen completa del contenido encerrado de las palabras pronunciadas por Cristo en el Sermón de la Montaña. Contienen una verdad de naturaleza ética y ponen en guardia contra el mal e indican el bien moral de la conducta humana y más aún, orientan a los oyentes a evitar el mal de la concupiscencia y a adquirir la pureza de corazón. Estas palabras tienen, pues, un significado normativo y al mismo tiempo indicativo, al orientar hacia el bien de la pureza de corazón, e indican a la vez los valores de los que el corazón humano puede y debe aspirar. De aquí está la pregunta: ¿qué verdad? Dice, ¿la verdad válida para todo hombre se contiene en las palabras de Cristo? Debemos pues responder que en ellas se encierra no solo una verdad ética, sino también la verdad esencial sobre el hombre y la verdad antropológica, y precisamente es por esto, y nos remontamos a estas palabras al formular aquí la teología del cuerpo en una íntima relación y, por decirlo así, en la perspectiva de las palabras precedentes en las que Cristo se había referido en al principio. Y se puede afirmar que con su expresiva elocuencia evangélica se llama la atención en cierto sentido a la conciencia del hombre de la concupiscencia, presentándole el hombre de la inocencia originaria. Pero las palabras de Cristo son realistas y no tratan de hacer volver el corazón humano al estado de la inocencia originaria que el hombre dejó ya detrás de sí en el momento en que cometió el pecado original, y le señalan en cambio el camino hacia una pureza de corazón que le es posible y accesible también en la situación de un estado hereditario de pecado. Esta es la pureza del hombre de la concupiscencia, que sin embargo está inspirado por la palabra del Evangelio y abierto a la vida según el Espíritu, en conformidad con las palabras de San Pablo, y esto es la pureza del hombre de la concupiscencia de que está envuelto totalmente por la redención del cuerpo, que es realizada por Cristo. Precisamente es por esto en las palabras del Sermón de la Montaña que encontramos la llamada al corazón, es decir, al hombre interior. El hombre interior debe abrirse a la vida según el Espíritu Santo para que participe de la pureza del corazón evangélico y para que vuelva a encontrar y realice el valor del cuerpo, que es liberado de los vínculos de la concupiscencia mediante la redención. El significado normativo de las palabras de Cristo está profundamente arraigado en su significado antropológico en la dimensión de la interioridad humana. Según la doctrina evangélica desarrollada de un modo tan estupendo en las cartas paulinas, la pureza no es sólo el abstenerse de la impureza, esto está en la primera de Tesalonicenses 4:3, o sea, que la templanza, sino que al mismo tiempo abre también el camino a un descubrimiento que es cada vez más perfecto de la dignidad del cuerpo humano, la cual está orgánicamente relacionada con la libertad del don de la persona en la autenticidad integral de su subjetividad personal como masculino y femenino. Y de este modo, la pureza en el sentido de la templanza madura en el corazón del hombre, que cultiva y que tiende a descubrir y a afirmar el sentido esponsalicio del cuerpo en su verdad integral, pues precisamente esta verdad debe ser conocida interiormente en cierto sentido y debe ser sentida con el corazón para que las relaciones recíprocas del hombre y de la mujer e incluso la simple mirada vuelvan a adquirir ese contenido auténticamente esponsalicio de su significado. Y precisamente ese contenido se indica en el Evangelio por la pureza de corazón. Si en la experiencia interior del hombre, y esto es del hombre de la concupiscencia, la templanza se delinea, por así decirlo, como una función negativa, el análisis de las palabras de Cristo que son pronunciadas en el Sermón de la Montaña y unidas con los textos de San Pablo nos permiten trasladar ese significado hacia la función positiva de la pureza de corazón.
En la pureza plena el hombre goza de los frutos de la victoria obtenida sobre la concupiscencia, que es una victoria de la que describe San Pablo, exhortando a mantener el propio cuerpo en santidad y respeto. Está en la primera de Tesalonicenses 4:4. Más aún, precisamente en una pureza tan madura se manifiesta en parte la eficacia del don del Espíritu Santo, de quien el cuerpo humano es templo. Primera de Corintios 6:19. Este don es sobre todo el de la piedad, donum pietatis, que restituye a la experiencia del cuerpo, y especialmente cuando se trata de la esfera de las relaciones recíprocas del hombre y de la mujer, porque toda su sencillez y su limpidez, e incluso su alegría interior. Y esto es, como puede verse, un clima espiritual muy diverso de la pasión y la libidine de las que escribe San Pablo, y que por otra parte conocemos por los análisis precedentes, y baste recordar el Siracide 26:13 del 15 al 18. Efectivamente, una cosa es la santificación de las pasiones, y otra, la alegría que el hombre encuentra en poseerse más plenamente a sí mismo, pudiendo convertirse de este modo también más plenamente en un verdadero don para otra persona. Las palabras pronunciadas por Cristo en el Sermón de la Montaña orientan el corazón humano precisamente hacia esa alegría, y es necesario que esas palabras nos confiemos nosotros mismos a los propios pensamientos y las propias acciones, así pues, para encontrar la alegría y así donarla a los demás.